Bienvenidos, soy la doctora Jimena Aguilar y hablaremos de la hepatitis B. La hepatitis B es una de las enfermedades infecciosas más difundidas a nivel mundial y se calcula que en el mundo aproximadamente el 5% de la población se encuentra infectada, lo que supone cerca de unos 300 millones de personas. Estas personas infectadas se las denomina portadores crónicos. Cada año muere alrededor de 1 a 2 millones de individuos como consecuencia de la hepatitis B. La prevalencia de esta hepatitis es muy diferente de acuerdo a las distintas áreas geográficas, de tal manera que podemos establecer áreas de endemia baja, áreas de endemia intermedia y áreas de endemia alta. En las áreas de baja endemia, caracterizados por el color amarillo, pues tenemos que menos del 2% de la población son portadores del virus de la hepatitis B y presentan un antígeno de superficie positivo. Si hablamos de endemia intermedia, indicamos que del 2 al 8% de la población presenta el antígeno de superficie positivo. Y si hablamos de endemia elevada, alta, hablamos que más del 8% de la población presenta el antígeno de superficie positiva. En esta imagen podemos identificar lo que acabamos de indicar. Cabe destacar que en muchos países, especialmente aquellos que se denominan en vías de desarrollo, no existe una declaración bastante fidedigna de los casos de estas enfermedades. Es por eso que acá en esta imagen podemos identificar en América del Sur pues una endemia considerada como intermedia. Sin embargo, podemos identificar también en esta imagen pues una endemicidad entre intermedia y alta. Cuando hablamos de inflamación hepática o hepatitis, pues identificamos diferentes causas, entre ellas aquellas de naturaleza infecciosa como no infecciosa. Sin embargo, la etiología viral es la que destaca y se asocia que al menos la mitad de todas las hepatitis pues es de naturaleza infecciosa. Se han identificado diferentes microorganismos virales a los cuales se han ido nombrando sucesivamente con las letras del abecedario. De esta manera tenemos diferentes tipos de virus de la hepatitis A, B, C, D, E. En esta clase el objetivo es revisar el virus de la hepatitis B, las aproximaciones diagnósticas serológicas, especialmente que se utilizan para su detección, cuantificación y caracterización. ¿Cuál es el agente que causa la hepatitis B? Esa podría ser una pregunta. La hepatitis B está producida por un virus que es un virus DNA de 42 nanómetros. Este virus de la familia de los Hepatnaviridae originalmente se conoció como partícula de Dengue. Esta partícula tiene un especial tropismo por el hígado. Es decir, es un virus hepatotrópico. Describimos al virus. El virus cuenta con una nucleocápside icosaédrica y una envoltura lipídica. El genoma consiste en una molécula circular de DNA picateriano. En la figura se muestran sus principales antígenos. El virus de la hepatitis B es una partícula con doble envoltura. En la superficie externa se encuentra el antígeno de superficie de la hepatitis B. En la parte central se encuentra el antígeno core de la hepatitis B. También el antígeno E de la hepatitis B y la DNA polimerasa. Estos antígenos son capaces de dar lugar a sus específicos anticuerpos. El anticuerpo contra el antígeno de superficie, el anticuerpo contra el antígeno core y el anticuerpo contra el antígeno E, respectivamente. El genoma consiste en una molécula circular de DNA. El genoma consiste en una molécula circular de DNA que distingue 4 genes. El gen C, que codifica para la proteína del core o antígeno core de la hepatitis B, y la proteína
Precor, que por proteólisis genera el antígeno E de la hepatitis B. El gen P, que codifica para la DNasa polimerasa. El gen S, que cuenta con 3 señales de iniciación de la transcripción que definen las regiones pre-S1, pre-S2 y S, que codifica para el antígeno de superficie. Y el gen X, que codifica una proteína no estructural, que es un potente transactivador de la transcripción que ha sido implicado en la cronificación de la enfermedad y en la evolución a carcinoma hepatocelular. Cuando hablamos de la historia natural de la infección por este virus, tenemos que recordar que hoy existen unos 300 millones de personas portadoras de esta infección, con la aparición de 2 a 3 millones de casos nuevos por año. Y esta infección es una de las principales causas de hepatitis crónica, cirrosis y carcinoma hepatocelular, que son responsables de la muerte de 1 a 2 millones de personas cada año. Cuando la infección ocurre en un escenario de inmunotolerancia del paciente, en el caso de recién nacidos y niños, la tasa de evolución a la cronicidad es muy elevada, cerca del 90% en la infección perinatal y 30% en la infancia, mientras que la infección en adultos jóvenes o en jóvenes es más frecuente la forma ictérica, en la que podemos asumir que existe una fuerte respuesta inmune. La curación clínica dependerá finalmente de la interacción entre la respuesta inmune y la actividad replicativa del virus. En esta imagen podemos identificar que en la forma aguda, si es que el paciente no la supera, pues ingresará en una infección crónica. La curación clínica dependerá finalmente de la interacción entre la respuesta inmune del paciente y la actividad replicativa del virus. Es importante también recordar que dentro del núcleo del hepatocito se encuentran reservorios del DNA, de tal manera que la persistencia de pequeños reservorios será suficiente para que la enfermedad se mantenga de manera silente, de manera asintomática, y que los marcadores de replicación viral no sean detectables. Pero en situación de inmunodepresión se podrá reactivar. Dentro de los síntomas de la hepatitis vemos que la astenia, la fiebre, la fatiga, los dolores articulares, las náuseas, los vómitos, las orinas colúricas y la ictericia, acompañadas con alteraciones importantes del perfil hepático, son los síntomas que más frecuentemente presentan los pacientes en cuadros agudos. Sintomático crónico, donde los síntomas son leves, son inespecíficos e intermitentes, variando entre pequeñas dispepsias e intolerancias alimentarias a cuadros de cansancio y astenia, que pueden ser más o menos prolongadas, y elevaciones moderadas y oscilantes de las transaminas. Sin embargo, también hay que recordar la forma fulminante que cursa con un fallo multisistémico por anulación de las funciones hepáticas, con una rápida caída de los factores de coagulación y alteraciones bioquímicas muy llamativas. Los grandes avances en el diagnóstico de la hepatitis B se relacionan con el laboratorio. Las mejoras realizadas en los marcadores serológicos han supuesto la posibilidad de cuantificar al antígeno de superficie con un incremento de las sensibilidades y especificidades en las diferentes técnicas. También ha habido un avance en el campo de pruebas moleculares utilizadas para la detección y cuantificación del DNA viral. Los avances son importantes y han permitido la realización estandarizada en muchos laboratorios donde hasta algunos años no se realizaba. La serología en fase aguda. El antígeno de superficie o antígeno Australia se sintetiza en el hepatocito. El antígeno de superficie del virus de la hepatitis B es un marcador muy precoz. Puede ser detectado en el periodo de incubación
y en la fase aguda y en el estadio crónico. Si la evolución es favorable, desaparecerá a los 3 a 6 meses. Por ello, la positividad de este marcador, más allá del 6º mes de la enfermedad, define la situación clínica de hepatitis crónica. Frente al antígeno de superficie de la hepatitis B, tenemos los anticuerpos frente al antígeno de superficie de la hepatitis B. La seroconversión sucede poco después de la desaparición del antígeno de superficie, a los 2 a 3 meses de la infección en los cursos agudos autolimitados. La presencia de este marcador indica inmunidad de larga duración frente a la reinfección. En los vacunados es el único marcador del virus de la hepatitis B presente y se considera que un individuo está protegido si la concentración de este anticuerpo supera los 10 a 20 miliunidades por ml. La inmunidad conseguida tras la vacunación es eficaz en casi la totalidad de los individuos estudiados. Hay que recordar que en los pacientes recientemente vacunados podrían mostrar niveles detectables del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B de tipo vacunal durante algunos días. Sin embargo, la antigenemia será transitoria y no denota infección y se aclarará en 1 o 2 semanas. La presencia de los anticuerpos protectores para la hepatitis B en el recién nacido generalmente responde a la transferencia de la madre durante los meses de gestación. La importancia de una vacunación en las pacientes que cursan con embarazo. Los anticuerpos frente al COR del virus de la hepatitis B, clase inmunoglobulina M, se harán indetectables en el plazo de 3 a 6 meses. Los anticuerpos frente al COR de la hepatitis B de tipo G indica contacto con el virus. Sistema E, antígeno E del virus de la hepatitis B. Esta es una proteína no estructural del virus de la hepatitis B y tiene una importancia en la inmunomodulación y la tolerancia viral. El antígeno E del virus de la hepatitis B es detectable en algunos pacientes con antígeno de superficie positivo. Se encuentran en la fase aguda y crónica de la enfermedad. El valor diagnóstico de la detección de este antígeno está en relación a una excelente correlación de su presencia con la existencia de una alta actividad replicatoria del virus y las concentraciones elevadas de viremia. Por lo tanto, la sangre de estos pacientes que contengan este antígeno E será considerada como altamente infecciosa. La determinación de la presencia de este antígeno E es obligatoria en todas las muestras que presentan antígeno de superficie positivo. Su persistencia más allá de las 6 a 8 semanas podría indicar un curso crónico de la enfermedad. En los casos que hubiera buena evolución, su reactividad disminuirá, haciéndose indetectable, y aparecerá los anticuerpos antivirus de la hepatitis B de tipo E en el curso de una infección aguda con buen control. Serología de fase crónica. En este tipo de pacientes se detectarán normalmente el antígeno de superficie de la hepatitis B. Anticuerpos, especialmente de tipo G, frente al antígeno COR. Estos pacientes también presentan positividad para el antígeno E. Con el tiempo podrán ocurrir seroconversión con la presencia de anticuerpos contra los antígenos E y el antígeno de superficie, que nos harán sospechar de un control y curación de la enfermedad. Entre el 5 al 10% de los pacientes infectados, estos presentan antigenemia que puede persistir por más de 6 meses, y esto define la forma crónica de la enfermedad. Es importante recordar que el 90% de los niños infectados por
vía perinatal y llegarán al estado de portador con casi nula oportunidad de curarse a lo largo de su vida. Lo mismo ocurrirá con aquellos pacientes que tienen compromiso de mecanismos naturales de respuesta, como por ejemplo aquellos que sufren de VIH, aquellos que reciben tratamiento con inmunosupresores o que tienen alguna otra comorbilidad. Este tipo de pacientes en fase crónica mantienen niveles anormales de transaminasa, aunque un poco inferiores en relación a las formas agudas. Los marcadores de replicación viral, antígeno E del virus de la hepatitis B y el DNA viral permanecen detectables a concentraciones elevadas. Recordar que el aumento de las transaminasas indica la actividad de la enfermedad. En esta imagen podemos identificar el comportamiento serológico en situación de infección aguda e infección crónica. Ha sido un placer. Hasta pronto.